El número de personas infectadas por el coronavirus en el mundo está aumentando y la cifra de muertos supera los 800.000 en todo el mundo y restringiendo aún más la vida de las personas. La emergencia continúa, aunque muchos piensan que la crisis ya es cosa del pasado o simplemente no creen en el coronavirus ni en las acciones del gobierno para frenar su expansión. Aquí en Alemania, grupos de derecha, teóricos de la conspiración y militantes antivacunas protestaron contra las medidas adoptadas para frenar la COVID-19. Dicen que estas limitan las libertades individuales. Sin embargo, el virus sigue propagándose y la OMS teme un rebrote de la enfermedad. Si es así, las restricciones podrían volverse más estrictas. ¿Coronavirus, alarmismo o peligro real? Bienvenidos a una nueva edición de A Fondo. Los saluda desde Berlín Silvia Cabrera. Les presento de inmediato a mis invitados del día. Comenzamos con Burkhard Birke. Él es periodista alemán. Muchas veces ha sido enviado a América Latina para investigar desde allí. Burkhard afirma que este virus no es una gripita y tenemos que aprender a vivir con él, con medidas adecuadas y proporcionadas, tratando de respetar las libertades y los derechos fundamentales. Claudia Maldonado es doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Actualmente investiga el desarrollo sostenible en América Latina. Claudia considera que las acciones para frenar la expansión del virus en América Latina han sido necesarias, pero también representan un peligro para la democracia. Edna Martínez es doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Actualmente hace un postdoctorado sobre política y conflicto. Edna opina que la pandemia es real, pero los efectos positivos para detenerla dependerán de las condiciones socioeconómicas existentes. Bueno, comenzamos ahora sí con nuestro debate del día, un tema además súper importante también y sobre todo para América Latina. Tengo acá las cifras exactas al día de hoy. Casos globales, 18.830 casos de contagios y muertes a nivel mundial, más de 700.000. Están creciendo, como dice la Organización Mundial de la Salud, los casos y eso preocupa y genera muchísima incertidumbre. Burkhard, ¿cuál crees tú que es el alcance del peligro de esta situación, de esta enfermedad? Es sustancial y se ve que la ola de las infecciones pasó de China a Europa, África, ahora está muy fuerte en el continente americano, norte y sur. Y yo creo que realmente hay que tomar las medidas apropiadas, pero es muy triste de ver que, por ejemplo, la gente en muchos países latinoamericanos ya lleva meses de confinamiento y hasta ahora están incrementando las cifras de infecciones. Entonces yo me pregunto si ese es el camino correcto, el confinamiento duro, o si no hay que buscar otra forma ya con los conocimientos que se han adquirido gestionando las crisis en Italia, en Gran Bretaña, en Alemania, para encontrar un camino mejor, de pronto también un camino como lo están haciendo los suecos. Claro, Edna, eso que dice Burkhard es importante, buscar un camino adecuado, pero ¿cómo se puede lograr ese camino adecuado? Y lo digo porque, por ejemplo, nosotros aquí en Alemania tuvimos unas medidas más bien relajadas, no se decretó una cuarentena obligatoria y, sin embargo, ahora estamos viendo que los casos están subiendo. Entonces, ¿cómo damos con unas medidas que sean adecuadas para combatir esta enfermedad? Bueno, es una pregunta bastante compleja porque no soy médica, no soy epidemióloga. Gracias, Claudia. Pero yo creo que hay que analizar más bien cómo han respaldado, cómo han reaccionado los países que han tenido como resultados positivos en relación a otros países que están teniendo cada vez más casos de contagio. Entonces, por ejemplo, aquí en Alemania, desde las primeras semanas hubo un confinamiento incluso voluntario, una reacción rapidísima de las instituciones, pero eso también está acompañado con que en Alemania hay las condiciones económicas para hacerlo. Hay un sistema médico que funciona a pesar de todos los peligros que hay. La mayoría de los países, sobre todo los países de América Latina, los sistemas médicos fueron desmontados o fueron privatizados o fueron convertidos en mercancía, en servicios para ser adquiridos. Entonces, en una sociedad donde la gente cada vez, una sociedad más desigual, donde no solamente los efectos
terribles del COVID no solamente tienen que ver con la persona, sino con las condiciones socioeconómicas y de salud, con los cofactores, los coelementos. Entonces, mientras se necesita una combinación de varios elementos, se necesita sistemas de salud robustos, en verdad, que tengan un enfoque humano en atender y en prevenir, y se necesitan también políticas que le garanticen a la gente que se puedan quedar en la casa si tienen que hacerlo. Claudia, se necesita también, además de todo lo que dijo Edna, conciencia. Y lo digo porque, por ejemplo, aquí en Alemania muchos pensábamos que cuando llegara el verano la gente se iba a quedar en sus casas, pero no, se han ido hasta a España, donde ha sido más fuerte esta enfermedad. Bueno, yo creo que en el caso de Alemania se vive un poco lo que dijo también el virólogo alemán, que a mí me encanta, soy su fan, el Christian Drosten, que es un poco la paradoja de la prevención. ¿Ya? La gente ve que hay cierta normalidad, que la gente está en la calle, no hay cuarentenas duras, en general los niños asisten, por ejemplo, a la escuela, los pequeños al jardín infantil, y muchos se preguntan, bueno, ¿será que realmente el peligro latente es tan fuerte como para que yo tenga que tomar unas medidas tan drásticas? Y yo creo que lo que ha pasado es que la gente, efectos, como están focalizados en la prevención, que uno ve los efectos a largo plazo y no en el corto plazo, la gente de alguna medida ha tenido cierto relajo con la vida cotidiana de cómo vive el ¿Pero coronavirus. por qué ese relajo? O sea, porque yo ¿no creo... tienen conciencia o es que ya se ha dicho tanto que ya el mensaje no llega? Yo creo que hay varios factores. Una, que la situación de la información ha sido bastante también compleja y bastante contradictoria. Incluso la Organización Mundial de la Salud también ha emitido informaciones contradictorias. Entonces es muy difícil que la gente se haga una idea realmente clara de lo que está pasando. Esto es un virus que es nuevo para la comunidad científica, para los países. Esta situación es una situación histórica que no tiene ningún antecedente. Entonces todo ha sido como un ensayo de error. Entonces hay mucha información que no logra ser llevada, procesada o comprendida. Entonces la gente también sufre un poco esta confusión, para mí, y por otro lado también hay grupos que definitivamente son irresponsables o que no tienen una conciencia real de lo que es el peligro, y sobre todo el peligro que representa para el colectivo de la población, ¿no? Burkhard, ¿tú crees que esos mensajes son alarmistas? ¿Tú crees que están creando un miedo innecesario o están más bien, bueno, haciendo que la población diga, ya yo no creo más en lo que está diciendo la OMS porque al lado de mí no se ha muerto nadie, por lo tanto salgo a la calle y no uso mascarillas, por ejemplo? Miedo es una palabra muy, muy importante porque al principio de esa pandemia mundialmente con el miedo se ha hecho una política, también una política de restricción. Y hay que mirar muy claro, si yo soy un gobernador o un político que gobierna autoritariamente, una pandemia es lo mejor que me puede suceder. Puedo implementar un toque de queda y puedo gobernar a mi gusto. Bueno, eso para la limitación, inclusive en mi país, en Alemania, de los derechos democráticos, que ya no se pregunta al Parlamento, que se restringe el derecho de reunión, de manifestación y todo eso, esa pandemia ha limitado, no cabe ninguna duda, los derechos fundamentales. ¿Y por qué? Porque la gente estaba dispuesta a aceptarla por el miedo. Y por el miedo se ha confinado al principio. Pero ahora vemos que las cifras de infección no son tan altas y regresamos a una normalidad, ¿no? Pero se ha hecho una política de miedo. Pero, para volver a lo que dijo Claudia, es muy importante. Ya se han hecho unas experiencias muy claves. Por ejemplo, inclusive el presidente americano Trump, que nunca quería utilizar máscaras, está utilizando máscaras. Las máscaras es un elemento crucial y los chinos y los asiáticos desde hace años, cuando viajan los turistas, utilizan la máscara. ¿Por qué será? Por disminuir el peligro de infección. Yo creo distancia, máscaras y no reuniones gigantes como en estadios de fútbol, de fiestas de baile y conciertos. Yo creo que eso va a ser la nueva normalidad. Y si no respetamos esas reglas y la autorresponsabilidad de cada uno de protegerse y no poner en peligro a los otros, yo creo que esa es la diferencia también entre países como Alemania o Gran Bretaña, donde la gente no ha sido tan responsable, sencillamente. Bueno, has tocado un montón de temas súper importantes que yo quisiera
analizar acá de manera individual. Has hablado, por ejemplo, de esas medidas que se cruzan con esas libertades que hemos alcanzado en nuestros sistemas democráticos, y ahí es donde está, yo creo, como el meollo del asunto. ¿Hasta dónde pueden llegar las medidas y hasta dónde podemos nosotros defender nuestras libertades? Edna. Bueno, Burkhard propone un tema que para mí es importante, lo pusiste tú también, que es el tema de creer o no creer. Es que eso no se trata, no es un tema religioso, no es un tema que tiene que ver con el espíritu, con el convencimiento que yo tengo o no sobre lo que tengo de algo. Es un tema, hay una comunidad científica que lleva varios meses dedicada a analizar y a estudiar. Y yo creo que muchas de las confusiones que tienen las personas es que ya no podemos separar la información. La gente ya no está en capacidad de separar la información de lo que es información técnica, académica, científica, de lo que es publicidad, de lo que es videos o influencia o fake news. Entonces hay en este universo de confusión. Pero volviendo a tu pregunta, yo estoy de acuerdo, yo considero que es importante que la gente salga a manifestarse. Creo que hace parte del ejercicio democrático y las manifestaciones son una muestra de que la ciudadanía está activa haciendo control político y está pendiente del trabajo de los administradores y de los políticos. Pero esas manifestaciones tienen que ser con una perspectiva crítica, con argumentos. El problema en lo que estamos viendo ahora es que esos argumentos no hay, esas perspectivas críticas no hay. Entonces es una mezcla de todo lo que se considere alternativo o antisistema o crítico, pero sin una base real, sin una argumentación real. Pero además, ¿cómo manifestarse? Porque cuando hablamos de manifestaciones, a todo el mundo se le viene esa imagen de la cabeza de miles de personas en la calle, uno al lado del otro, y que aunque se usen mascarillas, pues se está irrespetando ese espacio físico. Entonces, ¿cómo ves tú esas manifestaciones? Sí, yo lo que veo sobre todo es como un escenario de mucha irresponsabilidad y también de prepotencia, porque sobre todo cuando uno hace un análisis del perfil de la gente que está saliendo a manifestarse, pues se encuentra, bueno, primero que son convocadas por sectores de extrema derecha que se venden y se promueven así como críticos y alternativos y antisistemas y defensores de la democracia. Para la extrema derecha nunca le ha interesado la democracia. Aquí en Alemania, por ejemplo, pero en estamos Estados viendo Unidos como también, en Nicaragua pasa todo lo contrario. Ahí no estamos hablando también. de la extrema derecha, ¿no? En Chile también las protestas. O sea, que no es una sola cosa. Yo lo que veo es que no es una cosa de izquierda o de derecha, es que está pasando como en muchas partes y con distintos intereses que se están mezclando, ¿no? Sí, tienes razón. Pero creo que, como decía en un principio, hay muchísima falta de información y lo que estamos viendo, como por ejemplo en la situación de China, es que China ya venía arrastrando un conflicto desde hace varios meses con el tema de Hong Kong. Y entonces esto explota. Entonces hay una suma de elementos ahí que están hirviendo. En el tema de Nicaragua, por ejemplo, es lo mismo. Entonces esta combinación de restricciones, de medidas poco eficientes y de una sociedad que está como al límite y desesperada, que está intentando impulsar cambios a nivel político. Entonces, Claudia, hablamos de miedos, hablamos de intereses políticos que se están mezclando allí, también de información, muchísima información que llega y alguna es muy alarmista. ¿Cómo mantenemos nuestra capacidad para combatir este virus? ¿En qué sentido? ¿Combatirlo? Sí, bueno, porque si estamos algunos en contra de las medidas porque sencillamente están limitando nuestras libertades, pero si no utilizamos la medida nos podemos contagiar. O sea, entonces, ¿cuál es el camino? Bueno, yo creo, para responder eso, quiero un poco colgarme de lo que decía Edna. Yo creo que hay un tema muy importante que es cuando se toman estas medidas, hay dos principios que yo creo que para al menos en el caso de América Latina es más complicado. Una, que hay poca credibilidad de las autoridades. Me refiero, cuando dice vamos a hacer un confinamiento o vamos a tomar ciertas medidas, restricciones de movilidad, restricción a la protesta, en fin, la gente realmente no cree en lo que dicen los gobernantes. Uno por un lado, y lo otro es que tampoco los gobernantes en América Latina no han tomado decisiones muchas veces acompañados de lo que son las comunidades científicas. No es, por ejemplo, aquí en Alemania, Angela Merkel constantemente se hace asesorar por un comité científico con el cual definen las directrices de lo que van a hacer las medidas. Por otro lado, tampoco hay transparencia. Si estos derechos que nos van o libertades las van a tomar por un tiempo, van a poder
ponerse entre paréntesis, mientras dure la pandemia, o bien se van a extender por un periodo en América Latina, claro, indefinido. Entonces, yo creo que eso es lo que alimenta este temor y que la gente hace que también se muestre un poco más escéptica a veces al tema de las restricciones, porque no cree y porque no son transparentes. No se sabe cuánto va a durar, qué implica, bajo qué circunstancias, qué criterios se tomaron esas decisiones. Claro, poca transparencia. De eso vamos a hablar eso es importante. En unos minutos, porque 8 meses desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el mundo, desde entonces las medidas de protección se mantienen en algunos países con mayores restricciones, como hemos dicho, que en otros, muchos ya comienzan a protestar, pues se sienten cada vez más restringidos en sus libertades. Otros creen que es una táctica de miedo y que no ven ningún peligro en este virus. La enfermedad genera, pues, una fuerte polarización. Vamos a ver el informe. Unas 20.000 personas protestaron el pasado fin de semana contra el uso obligatorio de mascarillas y otras medidas preventivas para el coronavirus. La manifestación congregó a negacionistas de la COVID-19, pero también a grupos antivacunas, simpatizantes de la extrema derecha y adeptos a las teorías conspirativas. Todos unidos en su ira contra el gobierno alemán. Su lema, el fin de la pandemia, el día de la libertad. Solo quieren asustarnos. Yo no veo ningún peligro. Ya no conozco a ningún enfermo. Exigimos una vuelta a la democracia. Basta de leyes restrictivas y de las mascarillas que nos convierten en esclavos. La gente que no investiga, a diferencia nuestra, se mantiene en la ignorancia y se cree todo lo que le dice el gobierno. ¿Libertad o seguridad? ¿Única alternativa en tiempos de pandemia? Bueno, recogemos de inmediato esa pregunta que quedó al aire, Burkhard. ¿Esa es la elección aquí? ¿Salud o libertad para los ciudadanos? Tan drásticamente no lo pondría, pero bueno, la protección de la vida es un bien muy, muy alto, o sea, pero igual de alto es el derecho a la libertad y a los derechos básicos democráticos, ¿no? Y lo ha declarado muy bien cualquier corte en Alemania cuando se ha peleado para poder manifestar en la calle, pero hay que respetar las reglas de salud. Y eso es lo que yo veo que esta gente no ha hecho. Porque había otras manifestaciones donde se tomó un metro y a 1,50 m de distancia en Berlín se hizo una cadena de un lugar a otro y la gente también expresó. Y se pueden llevar mascarillas. Yo puedo expresar mi libertad, mi voluntad en contra, pero la regla era que eso tenía que ser con distancia y con máscaras y con todo. Y esa gente ha irrespetado esas reglas. Por eso yo estoy de acuerdo de penalizar a esta gente drásticamente. 100 euros de pena inmediatamente. Y es la única forma que ellos entienden que no pueden poner en peligro la vida de los otros. Pero eso tampoco es muy democrático. No, sí, eso no es, pero es ellos están poniendo en riesgo la vida de los otros porque ellos no saben si están ya infectados, ¿no? Y posiblemente están infectando a otra gente. Yo creo que ahí hay que ser muy consecuente porque, claro, nos estamos moviendo en un terreno desconocido, como explorando una selva desconocida, pero ya hay unos conocimientos muy claros. Las máscaras protegen. A ese caso de 2 peluqueras en Missouri que estaban con COVID, pero no lo sabían. Abrían su salón, trataron a 137 personas. Ninguna de esas personas se contagió. ¿Por qué? Porque clientes y peluqueras llevaron máscaras. Claro. O sea, eso es una indicación muy clara que lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y ese es el peligro, ¿no? Porque los virus son transparentes. Nadie sabe dónde están y a quién le va a caer. Edna, ¿estamos ante un peligro de un rebrote de la pandemia o un peligro de un rebrote de egoísmo? Y esto lo digo más o menos tomando lo que acaba de decir Burkhard, ¿no? Que la gente está en la calle defendiendo sus propias libertades, pero no se da cuenta que puede también contagiar a otros. Pues yo creo, y a partir de los pocos conocimientos que tengo, que este virus nos va a acompañar por varios años y vamos a tener que aprender a vivir con él. Creo que las medidas que se tomaron en un principio, o que se están tomando, tienen que ver con
generarle oxígeno a los sistemas de salud para que no colapsen y para que no nos contagiemos todos al tiempo. Pero creo que tenemos que aprender a vivir con él y en la medida del tiempo vamos a saber cómo manejarlo, cómo maniobrarlo, pero nos va a acompañar seguramente hasta el resto de nuestras vidas. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud también, que esto va a ser muy largo y que vamos a tener que acostumbrarnos a esta enfermedad. Pero yo quería plantear un poquito más en el tema de la libertad, porque me parece muy importante y tiene que ver libertad entendida como qué. Porque es que muchos de los discursos o como de los placates que yo veo, de las pancartas que yo veo de la gente en relación a la libertad, es como la libertad de consumir, de salir, de ir a fiesta. Pero yo creo que los principios democráticos y de libertad van mucho más que eso y son mucho más profundos. Entonces, haciendo un poquito el análisis de cómo se vive la pandemia aquí en Alemania, en particular en Berlín, las restricciones más concretas que hay tienen que ver con el uso de la máscara y con la distancia social en ciertos espacios. La gente se siente afectada en su libertad porque se le está pidiendo que utilice una máscara. Esa es la comprensión real que tenemos de la libertad. De la libertad, claro. hasta ahí hemos reducido en los si tú lo comparas con América Latina, tú dices, wow, aquí cómo la gente puede protestar si esto de aquí casi no hay restricciones, comparado con la gente que lleva meses encerrada o en países como Rusia, lo que te comentaba, donde hay hasta cámaras de reconocimiento facial que te vigilan si es que tú restringiste cierto espacio. Entonces tú dices, bueno, ¿qué concepciones hay? Eso yo creo que es bien importante. ¿Y qué opinas de esa aplicación que creó Alemania, que además rastrea con qué persona estuviste tú, por ejemplo, en este momento? Y si alguno de nosotros estamos con COVID-19, te lo avisan de inmediato. O sea, que es una aplicación que ha sido muy criticada porque sabe exactamente en qué lugar estuviste tú y con quién. ¿Qué opinas de eso? Bueno, ese es un tema porque bueno, sobre todo aquí en Alemania, que el tema de los derechos digitales son bastante más avanzados que en el caso de América Latina. La gente tiene muchos resquemores también del tema de su privacidad, etcétera. Y uno puede comprender los temores de la aplicación del punto de vista de que te ubica dónde estás y todo. Pero también vale la pena preguntarse ¿por qué esa aplicación es tan, por así decirlo, complicada? Si nosotros igual estamos dentro de Facebook, de Twitter, de Google Maps, que también son otras aplicaciones que hacen exactamente lo mismo que hace, incluso yo creo que es mucho más invasiva que la misma aplicación para rastrear el COVID, a pesar de que creo que pasó bastantes pruebas de seguridad y todo. Por otro lado, también está el peligro del robo de los datos, ¿no? Que la gente dice, bueno, me van a robar los datos. Pero también lo hicieron con Facebook, lo hicimos con Twitter. Entonces, al final es un poco qué medidas se hacen para garantizar el bien común, como lo decía él, que es un poco garantizar que la gente en general se mantenga en una condición buena de salud. Entonces... Bueno, y hay mucha gente que dice, bueno, le robaron los datos a Angela Merkel, ¿qué van a robarme a mí? O sea, ¿qué tan importante soy yo? Pero bueno, estoy en cosa de chiste. Gente sin mascarilla y sin respetar la distancia. Así manifestaron miles aquí en Berlín el fin de semana pasado. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, sobre lo sucedido. La irresponsabilidad de unos pocos nos pone a todos en peligro. Si ahora no somos especialmente cuidadosos, pondremos en riesgo la salud de muchos, además de hacer peligrar la recuperación de nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra vida cultural. Bueno, eso fue lo que dijo Steinmeier sobre esta manifestación de este fin de semana pasado aquí en Berlín, que además llamó la atención y sorprendió al mundo entero. Claudia, ¿ese llamado de la alerta del gobierno alemán cala entre la población? Yo creo que sí. Yo creo que la mayor parte de la gente en Alemania tiene bastante conciencia de lo que es la pandemia. Yo no me atrevería a generalizar de que esto es algo común o gente que piense así. De hecho, es tan así que Alemania logró reducir bastante sus contagios en esta primera ola y fue justamente gracias al autocuidado y a la conciencia de la gente. Esto no fue gratuito. ¿Y qué crees que pasó aquí en Alemania? ¿Por qué estamos otra vez con esta advertencia y de que van a haber o que va a haber un rebrote
de contagios y ya lo estamos viendo. ¿Qué pasó entonces aquí en Alemania? O sea, yo creo que más que en Alemania, yo creo que los rebrotes comenzaron en todos lados. También lo tuvo China. No, pero lo digo acá por lo mismo que estás diciendo, que al principio el gobierno tuvo éxito en parar un poco esa enfermedad. Porque yo creo, y vuelvo a lo que dije al inicio, como las restricciones de la pandemia están más focalizadas en un tema de prevención de la enfermedad más que a la patología en sí. Claro. La gente, de alguna manera, como no son resultados inmediatos, lo que hace la gente es empezar a dudar. Bueno, entonces, ¿será que es tan necesario que nos quedemos encerrados? ¿Será que...? Es lo mismo un poco con lo que pasó con los movimientos antivacunas. O sea, durante muchos años se mantuvo esto así bajo control, hasta que en un momento ya desaparecieron incluso enfermedades y mucha gente dejó de vacunarse. Entonces, vieron rebrotes. Yo creo que, guardando las proporciones, pero yo creo que la gente se empieza, como le digo, a relajar a la medida que los resultados no son inmediatos. Ahora vuelve esta nueva ola, pero también producto de la apertura y la movilidad de la gente. Estamos en verano, se abrió Europa al turismo, se abrieron los comercios. Berlín está casi en una situación de normalidad desde el mes de mayo, cuando comenzó la escuela. Entonces, claro, pero insisto, yo no habría que generalizar respecto a que la gente no tiene conciencia de esto en Alemania. Yo creo que es bastante el nivel. Creo que el punto crucial es que la gente no ha aceptado todavía que tenemos que vivir con este virus y que nos va a acompañar durante muchos años. Claro que hay avances en la investigación para una vacuna y dicen que está muy cerca. Yo no creo en eso. Para el SARS todavía, que surgió hace 18 años, todavía no hay una vacuna eficaz. Y mucha gente en Latinoamérica muere del dengue, del Zika, o chikungunya, todas esas enfermedades. Igual que tenemos que aprender a vivir con estas enfermedades, tendremos que vivir con corona, que además este virus es muy vicioso, se muta, ¿no? Y eso también tiene que ver con los brotes y el anhelo de la gente de una normalidad. Pero esa normalidad es nueva, es diferente y tenemos que aceptar la diferencia y yo creo que la gente todavía no está dispuesta. Este próximo lunes comienzan las clases después de las vacaciones de verano. ¿Cómo van a volver aquí en Berlín a esa nueva normalidad? ¿Cuál va a ser la nueva normalidad? ¿Se van a quedar los niños en casa como veníamos haciendo después de marzo? ¿Va a cambiar todo? Bueno, lo que pasa es que los estados federales son autónomos en la política de educación, entonces cada estado hace su propio concepto, también según las tasas de infección, lo que uno puede aceptar, que uno se oriente por las tasas de infección, pero sin embargo, bueno, primero se dice, yo no soy médico, que los niños no son tan expuestos a infectarse con el corona o superan una infección del corona más fácil que gente más adulta o más allá de los 20 años. Las escuelas, sí, yo creo que en todos los estados federales están exigiendo máscaras para entrar, para el patio, para todo eso. En Renania, en el estado más poblado, con 20 millones, inclusive en las clases, en las salas, tienen que llevar mascarilla. Y entonces es muy diferente según el peligro de infección. A mí me hubiera gustado una línea unánime. ¿Es posible coordinar esos esfuerzos, esas medidas? Están haciendo los esfuerzos y todo, pero yo creo que es bueno por razones psicológicas y sociológicas de regresar a una normalidad en la escuela, pero también otra normalidad, con mascarilla, con distancia, con higiene. Desafortunadamente, un país tan rico como Alemania todavía, según me han contado algunos profesores, no han hecho las inversiones en la higiene, en los baños y todo, aquí en Berlín, por ejemplo, en las escuelas como deberían haber hecho. O en la digitalización, que a los pobres les dan una tablet, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ese es un punto que a mí me parece muy interesante porque yo creo que, bueno, junto con la instrumentalización que hay de ciertos grupos que se muestran, como yo decía, antisistema y que lo que intentan es a cualquier momento pasarle factura al gobierno de Angela Merkel, hay como una especie de brote de lo que yo llamaría analfabetismo. Estamos viendo las consecuencias de una sociedad que dejó de invertir en educación, que dejó, o sea, Alemania y muchísimos de los países en América Latina tiene unas tasas terribles, pero Alemania está por debajo del promedio en las pruebas PISA de lectura y escritura. Eso ya te dice mucho
qué enfoque está teniendo la sociedad. La gente está dejando de leer, la gente está dejando de escribir. Bueno, y ahora entonces con esta nueva normalidad y a partir online. de eso, exactamente, y a partir de eso, del COVID, lo que nos dimos cuenta en Alemania, el país más rico de Europa, es que hay una brecha económica gigante. O sea, las condiciones de las escuelas alemanas, de las escuelas públicas, son lamentables. La subcontratación de los profesores, los materiales, la digitalización. O sea, tuvo que llegar esta pandemia para que la gente se diera cuenta que en Alemania el sistema educativo alemán está fallando. Y una de las consecuencias de esas fallas es que la gente es incapaz ahora de procesar, de analizar, de leer y de entender. Y entonces por eso todas estas mezclas de informaciones generan resultados como que salgan 20.000 personas a manifestarse porque, repito, la única regla concreta es que utilices mascarilla cuando vas al supermercado o cuando vas al metro, o que tomes un poco de distancia en ciertos Claudia, espacios. ¿cuál va a ser el impacto de esta pandemia en la política? En América Latina aquí, porque son como yo creo que te estoy haciendo unas preguntas muy amplias y tú necesitas claro. más. No, bueno, desde el punto de vista de lo político, yo puedo hablar más que nada. A mí mis temores son más que nada América Latina. Yo a pesar de que aquí en Europa hay mucho. Lo que ella está diciendo, ella se enfocaba también en esa parte de la educación. Y en cuanto a la política, ¿cuál va a ser el coste de esta pandemia para la política en América Latina? Bueno, hay un retroceso, francamente, en muchos países. Bueno, ya veníamos ahí con ciertos problemas en Nicaragua, problemas permanentes en Venezuela, el Brasil también un foco rojo, pero también ha significado un retroceso bastante importante, no solamente los derechos individuales, sino que también desde el punto de vista de lo político. Hay muchos procesos que venían sucediendo, como por ejemplo el plebiscito en Chile, que estaba también ahí generando muchas expectativas respecto a cambios políticos, las elecciones en Bolivia, etcétera, que ahora están en completa, están parados y sin en realidad una fecha nueva. Bueno, en el caso de Chile sí se dice que en octubre podría llegar a ser, pero también hay como un cierto aprovechamiento, ¿no?, de esta pandemia de parte de ciertos grupos políticos por ir hacia atrás un poco en lo que ha sido los avances y las ganancias democráticas que han impulsado los movimientos sociales en América Latina, aprovechándose un poco del pánico. Entonces, la situación es bastante delicada desde el punto de vista de lo político, porque se mezcla también con lo económico, que va a venir seguramente un momento muy, muy complejo que va a terminar con una década de ciertos avances, tal vez no lo que necesitábamos, pero va a haber un retroceso radical también. Claro, Burkhard, un mal manejo de la pandemia, ¿podría tener esto consecuencias políticas graves para los mandatarios en América Latina? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Claudia? Sí, yo creo que bueno, algunos se favorecen, ¿no? Porque inclusive en Colombia, en Chile, bueno, están gobernando con decretos. Maduro en Venezuela está confinando a toda su población, ya no hay protestas. Está organizando elecciones para una Asamblea Nacional que esté a su favor, por fin, y todo. Yo creo que Nicaragua, Ortega también, bueno, estaba haciendo el contrario, organizando manifestaciones a su favor. Yo creo que estos políticos están tratando de abusar de la situación, utilizar la situación a su provecho, ¿no? Pero hablemos también mundialmente, ya ha tenido muchísimas consecuencias. Europa, Orbán, en Hungría. Lo mismo estaba pensando. Se mandó la ley Orbán. La ley Orbán que le da el derecho de gobernar por decreto él mismo sin preguntarle al Parlamento. Xi Jinping, China. Era el momento perfecto de confinar a toda Hong Kong, ya no hay protestas y ya con la nueva ley de seguridad uno puede suprimir y por fin acabar el sistema, un país, dos sistemas, ¿no? Y lo vemos. Y eso es lo que me llama a mí siempre la atención, porque no se trata ya ni siquiera de izquierda y de derecha, es que todos están tratando de mantenerse en el puesto, de mantenerse en el poder a toda costa y por encima del pueblo, pues ¿no? si yo hubiera podido inventarme un instrumento para controlar los pueblos, como político hubiera inventado el coronavirus, ¿no? Sinceramente, bueno, no quiero aumentar las especulaciones de teorías de conspiración,
pero realmente uno podría escribir un thriller, ¿no? Que alguien en China se inventa ese virus, lo pone en el mundo para, ¿no? Interesante, Edna, de la teoría de la conspiración. Aquí se está jugando muchísimo eso de la teoría de la conspiración, ¿no? Y sobre todo en América Latina. Claro, pero yo creo que no es un elemento nuevo. O sea, como yo venía diciendo, o sea, vivimos en sociedades que cada vez leen menos, que son menos capaces de analizar, de interpretar, de entender, que estamos siendo educadas a partir del Twitter, del Instagram, del Facebook, de YouTube, de los influencers. Y bueno, y lo estamos viendo en cómo reacciona la gente ante ciertas situaciones. Entonces, claro, todas las teorías conspirativas, alguien me decía, lo que yo no entiendo, me invento una teoría conspirativa para explicármelo a mí mismo. No, pero yo creo que es conspirativa y además está generando también una ola de xenofobia tremenda, ¿no? Tremendo. Pero yo quiero agregar solamente algo pequeño respecto. Sí. Mire, yo no sería tan dura tal vez con la sociedad y la mala educación. No sería tan dura tampoco, porque yo creo que bastante de este caos también tiene mucha culpa las cúpulas y las élites políticas. No solamente la gente que nos educa, sino que también la gente... cuando yo hablo de educación me refiero al sistema educativo, o sea, no a las personas. No, claramente, pero también, como te digo, hay incluso información, lo que dije un poco al inicio, confusa también de la comunidad científica, pero tiene que ver no con un tema de, insisto, de malo, sino que porque es una situación histórica que es bastante, que no existe otro antecedente en el mundo, excepto la gripe española, pero tiene otras características. Esta es una situación absolutamente nueva. Y entonces, solamente para terminar, no solamente nuevo, entonces se ha generado un montón de conocimiento muy rápido, que no tiene revisiones, que se genera constantemente y lleva incluso a que incluso los científicos cometan errores. Y eso genera más confusión. Bueno, y hablemos ahora de la economía, porque al infectar a millones de personas y provocar que los gobiernos confinen a sus poblaciones, el coronavirus también dejó a las economías de todo el mundo en la sala de cuidados intensivos. El Banco Mundial ya advirtió que la pandemia va a causar la mayor crisis económica mundial desde por lo menos 1870 y amenaza con provocar un aumento drástico en los niveles de pobreza en todo el mundo. Aquí en Europa, España es uno de los países más afectados. Vamos a verlo. Es una liquidación y aunque Íñigo Crespo ya redujo drásticamente los precios, solo unos pocos clientes se acercan con la intención o la posibilidad de comprar algo. Y no sé si ayer hice en todo el día 102 euros. Pues con 102 euros, la verdad, con estos precios, no sé cuánto podremos aguantar. Crespo ya tuvo que cerrar una de sus 3 tiendas. La economía española sufrió una caída del 18,5% en el segundo trimestre, en comparación con la media del 12% a nivel europeo, un déficit histórico. Ahora, comerciantes como Íñigo Crespo temen un nuevo aumento en el número de infecciones, pues otra cuarentena significaría su ruina. ¿Sobrevivirán las economías europeas una segunda ola de la pandemia? ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, una pregunta tremenda y difícil de contestar. No solamente España, también Alemania ha sufrido el golpe en su economía del coronavirus. La locomotora de Europa, como se le llama, también ha visto reducir su Producto Interno Bruto. Burkhard, el Banco Interamericano de Desarrollo y muchos otros organismos internacionales aseguran que se avecinan tiempos muy difíciles. ¿Qué significa eso aquí en Europa? En Europa va a ser, sí, el nivel de baja del GDP, del Producto Bruto Interno más fuerte desde hace décadas, desde la guerra. Y yo creo que, hablando de Alemania como locomotora, se acordó en Bruselas el otro día en la cumbre de la Unión Europea una suma pero extraordinaria para apoyar las economías de Europa, y eso Alemania lo financia en gran parte porque para sostener también su propia economía. Vamos a sobrevivir eso, pero yo quisiera mirar más bien a Latinoamérica, porque allá la grieta entre pobre y rico es mucho más grande y se está agrandando cada día. Y si tú tienes políticos como Bolsonaro, el presidente de Brasil, diciendo que no hay que llevar máscara, hay que salir para la economía y todo, y mucha gente por su supervivencia
Rusia tiene que salir porque muere de hambre, o en Colombia, donde se están poniendo banderas rojas cuando la gente confinada ya no tiene con qué comer. Bueno, pues, y como decía Claudia, si Europa no puede salir de esta ¿cómo lo va a crisis hacer económica, Latinoamérica? como América Latina. Y esa puede ser una pregunta para ti, Edna. ¿Qué opinas? O sea, ¿está América Latina puede enfrentar un golpe tan grande como el que va a dejar el coronavirus en sus economías? La verdad no sé, no creo, pero es que nosotros venimos arrastrando desde hace tantos años las crisis del sistema, que una más, una menos, pero pues no nos sorprendió. Es particularmente brutal. Pero hay algo que dijo Burkhardt en relación al control político. Yo creo que el coronavirus es el mejor instrumento para el control laboral. O sea, para reducir los derechos laborales, y eso es lo que se viene ahorita, un ajuste impresionante del mercado y de las condiciones de trabajo de muchísima gente. Entonces, un montón de gente está quedando ya fuera del mercado, sus posibilidades de encontrar trabajo se van a reducir, y eso es como lo que a mí más me preocupa. Pero por el otro lado, lo que estamos viendo, estaba leyendo un informe ayer o antier, de que en América Latina el 10% de la población más rica se ha hecho más rica. O sea, ¿cómo es posible? Yo quisiera entender eso. ¿Cómo es posible que en medio de una pandemia, una crisis mundial... El informe de Oxfam, Sí, hay gente, hay grupos que se han hecho muchísimo más ricos. En un tercio de sus capitales se han elevado en estos meses. Yo quisiera entender, o sea, ¿cuál es el problema que estamos viviendo ahí? ¿Cuál es esta relación? También, ¿no? Entonces, no sé cuáles son los factores, pero me parece interesante ponerlo aquí en el debate. Y otro punto que creo que es interesante para pensarlo, sobre todo aquí en Europa, en América Latina, estamos intentando dar el debate, pero no se ha ni siquiera empezado, el tema de repensar el tema del ingreso vital, del ingreso mínimo. Yo creo que esa podría ser una estrategia que le permita a la gente por lo menos no morirse de hambre. ¿Tienes los mismos temores, Claudia? Bueno, yo creo que lo que dice Edna... ¿Cuán profundo puede caer América Latina en la economía? El tema, la gran diferencia entre Europa y América Latina, que al menos en Europa hay un Estado que apoya, o un Estado que de cierta manera va a inyectar recursos para que la economía pueda funcionar. En el caso de nuestros estados, son estados débiles que no tienen capacidad ni económica ni política de poder generar de nuevo un engranaje que nos haga salir pronto de la crisis. Por otro lado, tenemos condiciones terribles, por ejemplo, en términos laborales, no solamente de condiciones precarias laborales, sino que el tema de la informalidad. Tienes países como Perú, como México, por ejemplo, donde tienes más de un 70% de gente que trabaja en la informalidad. ¿Cómo vuelves a reactivar una economía con toda esa gente que está fuera del sistema económico finalmente? Entonces yo creo que por ahí tenemos condiciones que son absolutamente distintas y que lo hacen mucho más difícil. Bueno, quería hacer una última pregunta, pero ya tengo la música acá encima y se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, porque es súper interesante el tema. Nos pueden escribir a nuestro correo afondo@dw.com, y por supuesto estamos en las redes sociales, así que síganos y estamos muy pendientes de lo que opinan sobre todo esto. Gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por habernos acompañado también aquí en Afondo. Gracias. Chao.